vuestra presencia. Esto se está grabando en dos canales, en el canal de Centro Asturiano y en el canal de YouTube y de otros canales de las redes sociales. Por lo tanto, se podrá, en pocos días, se podrá ver por las redes. Agradecer, evidentemente, no está presente ahora mismo el representante del Centro Asturiano, el señor Andrés Menéndez, vendrá más tarde, me ha dicho, por lo tanto, él cerrará el acto. Agradecer al Centro Asturiano por cedernos a la Asociación Héroes de Cavite esta instalación para poder hacer nuestros actos. Muy brevemente quisiera empezar hablando un poco sobre esta asociación. Es una asociación hispanista, cultural y apartidista. Creo que son tres palabras que indican muy claro, por lo menos, por dónde va esta asociación y cuáles son sus principales objetivos. Pues son, por un lado, enseñar, divulgar, presentar nuestra historia desmitificando la leyenda negra, reivindicar el español como elemento cuestionador de la hispanidad y como lengua común en España, y fomentar el hispanismo en todo el territorio donde se hable el español. Entonces, estas dos conferencias nos van de maravilla, porque una de ellas es específico sobre el idioma español y el otro sobre una parte interesantísima de lo que es la historia española y de la hispanidad. Bien, ¿cómo esta asociación se promueve? Se promueve haciendo conferencias en toda España. Hay más o menos 20 delegaciones en España. Una de ellas es la delegación de Madrid. Por cierto, no me he presentado. Soy Miguel Ernesto García, delegado en Madrid de la Asociación Cavite. Y entonces, por un lado, este tipo de conferencias, como por ejemplo con personas de la talla de estos señores, o que vengan también de Hispanoamérica, de Filipinas, etc. También hacemos videoconferencias todos los viernes en directo, que también se guarda en el canal que tenemos de Héroes de Cavite, y hacemos giras con hispanoamericanos que vienen y viajan por las distintas provincias de España donde tenemos delegación. Hoy es el último día de su gira del señor Carlos Leáñez, y por lo tanto, pues evidentemente eso es para nosotros vamos, muy contentos, y espero que ha sido provechoso también. Contento de que ya cierre. No, contento de que todo haya ido bien, al menos por lo que hemos estado hablando. Otra cosa importante que hacemos es, hay dos fechas muy señaladas en el mundo de la hispanidad. El 12 de octubre hacemos en esa semana, no solo en ese día, en esa semana de la hispanidad, en Cartagena, cada año se hace pues un simposio o una conferencia de varios días donde se hacen charlas y otro tipo de actividades. En Madrid también estamos empezando a hacerlo, lo hicimos el año pasado y este año también vamos a hacerlo. Todo esto se va a informar en la web que tenemos. Y el otro día importante es el día del español, que es el 23 de abril, el día de Cervantes, el día del Inca Garcilaso de la Vega, que también en esa semana hacemos todo tipo de actividades. Los títulos de esta ponencia son La lengua española, factor del poder mundial, del señor Carlos Leáñez Artimuño, que es precisamente uno de los objetivos que he dicho, y el otro es presentación del libro, que por cierto el libro está a la venta aquí. Al final del acto, pues gustosamente Luis Antequera pues podrá firmar o dedicar el libro a quien lo compre. Entonces, el libro es la presentación del libro titulado Historia del desconocimiento del descubrimiento de América. Todo parece, todos creemos que entendemos y conocemos la historia del descubrimiento, pero bueno, Luis nos va a contar más cosas. Un breve reseña de los currículum vitae de estos señores. Carlos Leáñez nació en Caracas, 1957, filólogo, abogado, escritor, gestor cultural, profesor universitario, investigador, conferenciante internacional, comentarista y articulista sobre lenguas, globalización e Hispanoamérica, coautor del libro La neolengua del poder en Venezuela, creador de los siguientes cátedras en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, La guerra de los idiomas y la cátedra Lengua, Ciudadanía y Nación Hispanohablante. Es consultor en lenguas y liderazgo en el debate político y en medios corporativos, experto en política lingüística,
Y me permites un etc, etc, etc. Por supuesto. El señor Luis Antequera es un escritor y periodista, autor 7 libros, ¿no? 7 libros. Una hija y 7 libros. Bueno, es Jesús en el Corán, Cristianismo desvelado, Derecho a nacer, Cristianofobia, de Sao Paulo a Paulo, El rabino que se cayó del caballo, Historia desconocida del descubrimiento de América a motivo de la ponencia, y Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Director del programa de radio Esto no es una semana cualquiera, y antes de ello, La Iglesia perseguida y con otros ojos. Colabora en varios medios, 2.500 artículos en varios medios de comunicación, traductor del francés de 3 libros, fundador del Club de la Tertulia, y también etc, etc, etc. Para terminar ya mi introducción, y dado que estamos hablando del idioma español y del descubrimiento de América, novedades, es decir, desmitificando la leyenda negra de la historia de la hispanidad, quería indicarles muy brevemente que el 23 de mayo del año pasado en la Comunidad de Madrid se creó la Cátedra de España y la Hispanidad de las universidades, en las universidades particulares y privadas de la Comunidad de Madrid. En ella, el señor Mario Vargas Llosa, presidente de honor de esta cátedra, dijo lo siguiente: el español, sin ninguna duda, es una de las lenguas más vivas y más extendidas por el planeta, aunque es cada vez más importante y menos apoyada por los gobiernos, que tienen al español como lengua oficial. Lo dejo allí, me aseguro que esto lo tomará la palabra, lo cogerá el señor Carlos. El 27 de abril de este año se realizó el tercer Congreso Nacional de la Sociedad Civil en Madrid, titulado Regenerar España. Tuve el gusto de estar presente. En la inauguración, el señor Antonio Garamendi, presidente de la sede de la Confederación Española de Organización de Empresas, terminó su discurso diciendo: me siento orgullosísimo de ser empresario y ser español. Y lo digo con toda claridad, porque yo creo que en España no somos conscientes de lo que somos. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que hacemos y muy orgullosos de la sociedad que somos. No nos sentimos orgullosos de ser españoles, y ahí lo que pido es una unidad de sentirnos orgullosos de ser españoles. Y en esto quería yo decir que para sentirnos orgullosos, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese complejo de inferioridad que tenemos contra los anglosajones o contra otras culturas. Y para quitarnos ese complejo de inferioridad hay que entender la historia, no como la historia que no es negra, como se dice, la historia rosa, sino simplemente basándonos en los hechos, en las verdades que tiene nuestra historia, quitando todo tipo de mentiras en las que nos han enseñado desde pequeños. Bien, y nada más por mi parte. Muchas gracias, que hayan vuestra asistencia, repito, y paso la palabra a Carlos Leáñez. Muy bien, muchas gracias, Miguel. ¿Se paró? Sí. Me paré. En términos hispanoamericanos me paré. Correcto. Bien. Vamos a poner ahora esto aquí. Bien. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por venir. Y bueno, vamos a entrar directamente en materia. Yo quería comentarles lo siguiente, ¿no? A mí, cada día yo hago un ejercicio frente al espejo y le pregunto al espejo, que todavía no me he respondido, ¿no? ¿Por qué, habiendo sido tanto los hispanos, vamos siendo tan poco? ¿Por qué, habiendo sido durante 2 siglos la primera potencia mundial, vamos siendo países irrelevantes o de relevancia escasa? Y esto lo completo con otra pregunta. ¿Es posible revertir ese proceso? ¿Podemos lograr procesos de cohesión entre nosotros de manera tal que la fuerza que tuvimos antaño vuelva a construirse? De manera tal que la civilización hispánica pueda vivir bajo sus propios parámetros culturales, antropológicos, religiosos. ¿O estamos llamados a sucumbir, como tantas otras culturas, a una apisonadora globalista? Vamos a tratar de responder esas preguntas en el curso de esta presentación.
Y traigo como primer testigo al banquillo nada más y nada menos que a Yahvé. Yahvé del Antiguo Testamento, por supuesto. Yahvé, como ustedes saben, no era Jesús, tenía un carácter un poco más fuerte. Y el episodio que voy a traer es el episodio de la Torre de Babel. La Torre de Babel, como ustedes saben, estaba llegando al cielo. Y eso inquietó mucho a Yahvé, porque Yahvé pensó, si son capaces de llegar al cielo, pues me están retando, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Yahvé? Porque Yahvé constató que la fuente de ese poder, que habían llegado a esa torre tan alta, porque eran muchos, porque estaban en un punto geográfico concentrados y porque se podían coordinar, porque hablaban todos una misma lengua. Esos tres factores son tres factores de poder. Yahvé está pensando aquí como político, ¿m? Y quiere resolver un problema, el problema de su monopolio del poder, ¿no? Entonces, piensa, ¿cuáles son los factores que él decodifica en la situación? Aquí hay concentración en un punto geográfico, mucha gente y una sola lengua. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy sencillamente a confundir las lenguas. Entonces ya el equipo, por más que esté en un solo lugar, no se puede coordinar. Y al no poder coordinarse, la torre no puede seguir en su proceso de su vida. Y otra cosa, como Yahvé era también una persona muy precavida, no solo hace eso, sino que hace otra cuestión, los dispersa geográficamente. Entonces, rompe dos columnas del poder, la comunidad lingüística y la concentración geográfica. Esto va a ser muy importante de cara a lo que vamos a decir, porque nosotros actualmente estamos en una situación, estamos pasando por una coyuntura histórica en donde se está reconstituyendo la situación prebabélica. Es decir, nosotros actualmente estamos pudiendo, somos 500 millones de hablantes, somos muchas personas, hablamos todavía una misma lengua y estamos convergiendo en un territorio, en el ciberespacio. Y esto tiene una importancia que todavía no ha sido adecuadamente calibrada. Bien, entonces me voy a poner por aquí porque para poder pasar esto. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, se ve. Espérate que, bueno, es que esto lo pusieron mal. Bien, fíjense ustedes lo que yo digo aquí, nada más impredecible que el pasado. Esto, a veces, bueno, la idea de esta lámina, por supuesto, es sorprender. ¿Cómo es esto de que el pasado es impredecible, no? Si el pasado ocurrió, es totalmente predecible. Sí, pero es que lo que pasa es que el pasado gravita en el presente desde las interpretaciones que se le dé al pasado. Entonces el control del pasado para el poder es extremadamente importante. El poder tiene que controlar el pasado para su legitimidad política. En las repúblicas hispanoamericanas, la guerra llamada independencia, que no fue sino una guerra de secesión, es clave controlar el pasado, es decir, que lo español y lo hispánico quede como algo muy malo para justificar el desmembramiento en pequeñas repúblicas de lo que era una potencia mundial. Entonces, el pasado condiciona el presente y el futuro y cambia las actitudes de las personas y de los pueblos. Nosotros estamos actualmente con un problema de interpretación del pasado. El pasado nos está siendo interpretado de una manera que nos lastra. Es decir, estaba pensando yo el otro día, un episodio tan, digamos, cruento y terrible como la Revolución Francesa, es algo que es ensalzado. Y un proceso como la fundación de un pueblo nuevo en América, por un puñado de hombres, es execrado. Bueno, eso es control del pasado. Porque los franceses devengan de un hecho atroz, gran orgullo, y nosotros de un hecho
básicamente bueno, humano, pues no logramos arrancar ni un ápice de orgullo de eso, ¿no? Esto es muy grave. Vamos a ver. Estoy dando como unos prolegómenos para después entrar en materia plenamente. La pregunta que hago aquí, evidentemente la respuesta es no. Nadie se le ocurre atravesar el océano en una canoa. Sin embargo, se diría que estamos empeñados en ello. Los hispanohablantes somos más de 20 estados y podríamos ser más. Y la idea es que seamos más. Si tomamos en cuenta el trabajo que están haciendo los nacionalismos lingüísticos, el trabajo que están haciendo los indigenismos en Hispanoamérica, el trabajo que están haciendo las mafias feudalizando territorios al cual ya no penetran los poderes de los estados en Hispanoamérica, lo cual ocurre en Chile. En Chile está a punto con los mapuches, pero básicamente esto es muy claro en Colombia, en Venezuela, en México. La idea es que hay poderes que están incidiendo no solo para que sigamos separados, sino para que esas islas se vuelvan islotes, ¿no? No voy a poner ejemplos aquí en España porque ya ustedes los tendrán muy claros, ¿no? En el mundo, para atravesar el mundo, para poder incidir en los procesos mundiales, para no ser una simple persona o pueblo que toma como un dictado lo que otros dicen, hay que tener una cierta talla. Y esa cierta talla, al día de hoy, no la posee ninguno de los estados hispanohablantes, siendo nosotros 500 millones de personas, teniendo un legado histórico-cultural común. No hemos logrado hacer políticamente con eso nada, y eso es muy grave, porque el tiempo va pasando y corremos el riesgo de quedar al descampado. A lo mejor algunos de ustedes puede pasar un día sin su móvil. Yo particularmente no, un día normal al menos, ¿no? ¿Qué pretendo yo con esta lámina traer a su mente? Nosotros somos unos mutantes. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué digo yo que somos unos mutantes? Porque somos los primeros seres humanos que estamos viviendo en dos dimensiones. Antes todos los seres humanos vivían en una dimensión física, exclusivamente física. Ahora vivimos en una dimensión física y en una dimensión virtual. Y eso es ya antes virtual sonaba así como falso, esto no es la vida, esto es falso. No. O sea, ya lo virtual es parte de la vida real. La vida real se despliega en dos modalidades, una física y otra virtual. Ese hecho es muy importante para el tema de los hispanohablantes, porque vamos a estar hablando del ciberespacio. Y en el ciberespacio, los hispanohablantes pasan en promedio, aquellos que entran a él, que son muchísimos, 55,5%, pasan en promedio 7,7 horas al día. Y entendamos algo, en el ciberespacio están concurriendo una cantidad de cosas de manera muy rápida, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, cuando se crucen las coordenadas de inteligencia artificial y computación cuántica, el metaverso va a ser una vida casi tan real como la vida real, ¿no? Si nosotros no estamos allí presentes de alguna manera, ese metaverso va a ser un centro comercial de Miami. Lo cual, les confieso, a mí no me resulta muy apetecible, ¿no? Pero tengamos en cuenta, hay una nueva dimensión de la vida que es nueva, que es inédita y con la cual estamos lidiando y que ya forma parte de la vida real. Otro punto previo, que es muy importante tener en cuenta. Nosotros pensamos, la gente que no ha estudiado lingüística, que es la inmensa mayoría de la humanidad, piensa de manera desprevenida que habla de lo que ve. No, la gente no habla de lo que ve. La gente ve de lo que habla.
¿A qué me refiero con esto? Si uno no tiene conceptos, si yo no tengo el concepto puerta en la cabeza, yo no sé interactuar con la puerta. Yo veo un mero volumen. Si yo no tengo el concepto ventana, yo no sé ni qué es, ni para qué sirve, ni cómo funciona, ni cómo establecer una relación operativa con la ventana. Nosotros, cuando vemos un perro, aunque sea chihuahua, grandanés, bulldog, pastor alemán, a pesar de lo diversos que son, sabemos ver un perro en todos ellos, porque tenemos el concepto perro. Cuando vemos árboles, ¿sabes? Todos los árboles del mundo son distintos y sin embargo, como tenemos el concepto de árbol, vemos al árbol. Cuando llegan los españoles a América, los indígenas no ven las carabelas, ven volúmenes, volúmenes indescifrables, pero la carabela propiamente dicha, como tal, como lo que es, lo que significa, lo que trae, no lo ven, no lo ven. Los indígenas ven unos volúmenes indescifrables, como si llegaran unos extraterrestres aquí, que nosotros jamás hemos visto, de formas y colores completamente ajenos, igualito. Es decir, uno ve de lo que habla. Cuando yo tengo el concepto, puedo aprender el fenómeno. ¿Por qué traigo yo esto a colación? Porque la lengua es la primera interfaz entre el aparato biológico y la realidad, ¿no? Nosotros tenemos nuestro aparato biológico y ese aparato biológico tiene en cierta forma, permítame, pero que se me permita el anglicismo, un software. Ese primer software es la lengua. La lengua es una clasificación del mundo hecha en función de las necesidades de una cultura. Por lo tanto, cada lengua es distinta. Por eso es que las lenguas son difíciles. Hablar bien una lengua extranjera es difícil porque cada lengua es un repertorio, una clasificación del mundo distinta. Entonces, nosotros, yo que nací a 8.000 kilómetros de aquí, estoy hablando y ustedes me están entendiendo. Créanme que han pasado muchos milagros para que eso ocurra. Yo siempre que tomo un avión y vuelo 10 horas, 8 horas, 12 horas he llegado a volar y me bajo y todavía sigo hablando mi propio idioma, siento una gran emoción. Porque digo, ¿cuántas cosas han tenido que pasar, siendo que en el mundo hay 7.000 lenguas, para que los pueblos de habla española hayan escogido este código común para que podamos conversar, ¿no? Bien, lo siguiente, ya entramos entonces ya plenamente en materia tras los prolegómenos, es el panorama lingüístico mundial. En el mundo existen actualmente 7.000 lenguas, nada más y nada menos que 7.000 lenguas. Es decir, hay muchísimas lenguas todavía. Ojo, cuando en el siglo XVI había 15.000, se calcula que para finales de este siglo sean 3.500. Cada día, cada 2 semanas muere una lengua. ¿Por qué ocurre esto? Porque el mundo ha sido desenclavado. Antes la gente vivía en pequeños valles, relativamente poco comunicados con otras culturas, y esa situación ha cambiado. La globalización desenclava. Hace lo que era un valle, más o menos resguardado, lo termina volviendo un puerto libre, abierto. Y entonces, claro, allí la situación lingüística cambia, porque comienza a haber contacto que comienza a exigir lenguas vehiculares o uniformización lingüística. Ok. ¿Qué pasa entonces? La gente, la mayoría de los hablantes, opta por las lenguas que abren oportunidades, abren puertas, y suele entonces descuidar el factor que tiene que ver con identidad y tradiciones. La mayoría de las lenguas del mundo son lenguas de identidad y tradiciones. Y como no abren muchas puertas, en muchos hogares se decide pues, optar por la lengua más poderosa. Eso no siempre es así. Porque yo siempre digo,
Si hay un amor y muy intenso por la lengua, por más minoritaria que sea, terminará manteniéndose. El factor, lo que acaba con la lengua es que realmente el desafecto que tengan los hablantes con respecto a ella. Pero estadísticamente lo que lleva al crecimiento de las lenguas tiene que ver con el tema de las oportunidades que abren. Bien, 7.000 lenguas. La base poblacional, 6.500, son habladas por el 5% de la humanidad. Es decir, la mayoría de las lenguas tiene una base poblacional muy exigua, tremendamente exigua. Para darles un orden de magnitud, el español solo es hablado por 7,2% de la humanidad. Es decir, solo el español es más que 6.500 lenguas. Solo el español. La riqueza es generada por 12 lenguas. El 90% de la riqueza es generada en 12 lenguas. Y la mayoría de las lenguas son lo que se llamaba, porque ya con el tema políticamente correcto se ha buscado otra terminología, pero a mí me parece que el tema lengua pijama realmente refleja la situación. Son lenguas para andar por casa. Son lenguas con las cuales uno normalmente no sale a la calle. Repito, todo esto puede cambiar, las lenguas pijama pueden volverse otro tipo de lengua, no tienen necesariamente que desaparecer, pero la tendencia es a su desaparición por ahora. Ojo, hay procesos exactamente inversos. Lenguas que incluso no eran ya utilizadas en la vida cotidiana y que fueron modernizadas, equipadas y que hoy son lenguas modernas. El hebreo, cuando se funda el Estado de Israel, ante la opción de usar el inglés u otra lengua, se optó por eso. Pero entonces es una lengua que tiene un valor muy particular para un pueblo. Así sí. Pero lo que ocurre normalmente es que la gente abandona las lenguas que abren pocas oportunidades en pos de las que sí abren muchas oportunidades. Detengámonos un poco en la geografía del español. El español está muy bien ubicado. Quiero comentar algo antes de entrar en el primer punto aquí. Como no sé si ustedes sabrán, pero el español, el 92% de los hispanohablantes está en América. O sea, en España solo está el 8% de los hispanohablantes. Por eso, ante ese hecho que sencillamente describo y sin pretender provocar a nadie, yo siempre digo que el español es una lengua americana de origen ibérico. Claro, es una lengua americana de origen ibérico y todos los hispanohablantes somos copropietarios del español. Nadie es inquilino. No es que aquí se habla mejor y nosotros sí sabemos hablar y ustedes no saben hablar. No. Nosotros todos somos copropietarios. No hay inquilinos del español. Entonces, siendo que la mayoría de los copropietarios viven en Hispanoamérica, me atrevo a decir que el conjunto hispano más grande está muy bien ubicado porque se encuentra entre los dos grandes océanos. Una apertura total al Atlántico, una apertura total al Pacífico, una fachada pacífica que es la más amplia y en la cual, por cierto, estamos corriendo cada vez más serios peligros por incursiones constantes de pesqueros chinos en aguas territoriales ecuatorianas, chilenas, peruanas, y ante lo cual les pregunto a ustedes qué piensan que pueden hacer las marinas de los respectivos países. Exactamente, nada. Bueno, digamos, que es uno de los temas, ¿no? De los temas de lo que conlleva el ser pequeño. Ser pequeño significa que no te puede defender. Te violan el mar territorial, Argentina también, por cierto. No pueden hacer nada. Y esto va a continuar. Y va a haber fricciones, y va a haber reclamaciones, pero este tipo de cosas, el respeto termina imponiéndose ante la vista del diámetro de los cañones generalmente, ¿no? Y el diámetro de los cañones es como muy pequeño, aunque sea para mera disuasión, no estoy hablando de guerra. Entonces, el 14% de las tierras del mundo, todos los países hispanohablantes sumados, serían el segundo país del mundo, después de Rusia. Tenemos cabeceras de playa
extraordinarias en México con respecto a los Estados Unidos, en Sudamérica con respecto a Brasil y en España con respecto a Europa. Es decir, la irradiación y la penetración del español, si cada quien hace bien su trabajo, puede ser absolutamente extraordinaria. En la medida en que recuperemos el factor autoestima en la cultura hispana, que es una tarea muy urgente, estoy absolutamente seguro que al día siguiente los mexicanos dejarán de ser jardineros. ¿Y qué ocurrirá? Estados Unidos será ya plenamente un país bicultural y bilingüe. ¿Qué ocurre actualmente? Que la penetración hispana es muy fuerte, de todas maneras, a tal punto, que el sitio web de la Casa Blanca, ustedes se meten y está en español y en inglés, todos los contenidos. Y estamos hablando de la primera potencia mundial y de la instancia ejecutiva de la primera potencia mundial. Métanse esta noche, busquen Casa Blanca y verán que aparece en inglés y aparece un botoncito que dice Spanish, usted le da allí y aparece todo lo mismo pero en español. Y yo siempre digo que si los hispanos de Estados Unidos fuesen franceses, ya sería ya no un país bicultural, sería un país unicultural y francófono. Porque los franceses tienen una diplomacia cultural muy agresiva y muy bien planificada, contrariamente a nosotros. Pero lo que pasa es que creen en sus mitos nacionales y son una nación unificada. Y en Francia, el arco político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, discutirán de todo, pero no del amor a la patria. Lo cual, en nuestro contexto, tiene algunas fisuras, ¿no? Bien. Otra cosa importante con respecto a la fortaleza del español es la contigüidad geográfica. O sea, no estamos totalmente dispersos, lo cual a veces genera debilidad. Y bueno, el resto son factores que podemos ahorrar, porque es que nada más tengo 4 horas y media para la presentación, entonces no puedo tratar todos los factores. ¿Me entiendo por qué se ríe? Bueno, entonces, magnitudes generales del español. El español es de lejos la primera lengua del continente americano. Esencialmente, pues, se habla como mínimo 60% de las personas hablan español. Yo les recomiendo muchísimo cuando vayan a los Estados Unidos que hablen español donde quiera que vayan, para que se sorprendan. Yo hablo inglés, fui profesor de inglés, pero cada vez que yo voy a los Estados Unidos me divierto en no hablar inglés. Y cada vez que llamo para cualquier cosa en los Estados Unidos, yo tengo una pequeña cuenta de ahorros mermantes en Estados Unidos, y llamo al banco y me atienden en inglés y digo 3 palabras mágicas. Español, por favor, respuesta inmediata. 1 minute, sir. Y aparece alguien que habla español. ¿Y saben qué? Y esto es muy importante. Lo primero que hay que negociar en cualquier negociación es en qué lengua se negocia. Cuando uno... Es como si ustedes fueran a un duelo y dicen, bueno, voy a poner un duelo, digamos, con revólver, pistola. Usted llega al duelo y lo primero que hace es poner la pistola a un lado. Pero perdón, tu primera arma es la lengua. Tú lo primero que tienes que negociar es en qué lengua negocias, ¿no? Y por eso, para que pueda ser la tuya, tienes que ser suficientemente fuerte. El español, a pesar de su inmensa fuerza, todavía no ha logrado en lenguas de negociaciones económicas, deuda externa y este tipo de cosas, posicionarse en español, llegar a la mesa y decir, no, vamos a hablar en español. Está demostrado que cuando uno se sale de la lengua materna, a menos que sea un perfecto bilingüe, y hay muy pocos perfectos bilingües, su capacidad intelectual de asociación, de generar redes de connotación y de notación, disminuye. Entonces, les recomiendo, traten de hablar español en cualquier parte y se van a sorprender, En Francia es increíble como todo el mundo tiene ganas de hablar español. Hay mucha gente que aprende español en Francia y lo oyen uno hablando español y
ustedes hablan español maravilloso, yo también quiero hablar, etc. De verdad que hay un auge del español en Francia. Bien, el español es la primera lengua latina. Imaginemos los descendientes de Roma. De cada dos que tomamos, uno habla español y el otro habla cualquier otra lengua latina. El 50% de los hablantes de lengua latina son hispanohablantes. Es la primera en implantación. ¿A qué me refiero con esto? El 94% de la población de los países que tienen como lengua oficial el español son efectivamente hispanohablantes, el 94%. Esto es único entre las grandes lenguas del mundo. En el caso del francés y del inglés, por ejemplo, en África, la implantación es relativamente débil. El francés y el inglés en África, en Asia, es lengua que se aprende en el colegio, no se habla en la casa. En cambio, yo fui arrullado en español, completamente. Entonces es una lengua difícil de extirpar, porque es una lengua del corazón también. Bien, otra cosa, el español es la segunda lengua materna del mundo. Con este tema del cómputo de hablantes, siempre hay una cantidad de propaganda, ¿no? Los hablantes duros de una lengua son verdaderamente los hablantes lengua materna. La primera lengua materna del mundo es el chino mandarín. La segunda es el español. La tercera es el inglés. Claro, si nos vamos al total de hablantes, es decir, los que son lengua materna y los que dicen que la hablan porque la han aprendido y tienen una competencia limitada, entonces el inglés es la primera lengua del mundo. Y el español es la cuarta. Y el mandarín es la segunda, etc., ¿no? Pero, digamos, la mayoría de personas que dicen hablar otro idioma extranjero, lo que saben es preguntar dónde está el baño y que le den un cafecito, esencialmente. No es que van a poder hacer una disertación, ni mucho menos. Unos factores cualitativos. Actualmente, lo que se está recomendando a quien se vaya a ocupar de aprender nada más 2 lenguas en su vida es inglés y español. Antes era inglés y francés. El francés está siendo desplazado. Desplazado no solamente en esta recomendación, sino también en la enseñanza de lengua extranjera. Ya hay estadísticas que ponen al español de segundo. Claro, lo que pasa es que nosotros no tenemos una buena diplomacia cultural. El edificio de la Embajada de Francia en Venezuela, en Caracas, es un edificio de 9 pisos y hay un piso dedicado a cultura y lengua. En Venezuela. Y hacen un trabajo fantástico de irradiación cultural. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas, o lo hacemos muy débilmente. Sí lo hacemos, pero muy débilmente. Realmente es incomparable el músculo de la diplomacia cultural francesa con respecto a la de cualquier país hispanohablante. No es que no se haga nada. Existe el Instituto Cervantes, por ejemplo, pero falta. El español es la tercera lengua en el índice de importancia internacional que toma en cuenta esperanza de vida, educación, ingreso per cápita, es decir, toma en cuenta factores cualitativos. Es decir, que la situación de los hispanohablantes, salvo casos extremos como los de Venezuela, Nicaragua, etc., es una situación de clase media, visto a nivel macro. Continuemos. Factores económicos. 9% del PIB mundial. Sin ninguna sinergia entre nosotros, sin aprovechar la escala, viviendo en un mundo de aranceles, fronteras y descoordinación total entre nosotros, 9% del PIB mundial, que visto desde las lenguas es el tercer PIB lingüístico. 6,2% de aporte al PIB mundial. Bien. Esto con una mínima sinergia se duplica. Se duplica en 5 años. Y en 3 se triplica. Les recomiendo mucho una obra que tiene publicada Telefónica, que la difunde gratuitamente, que es El valor económico del español. Brutal.
O sea, nosotros no estamos utilizando la escala. Si la utilizáramos, otro gallo cantaría. No hay sinergia y no hay escala. La lengua española es, yo diría que junto al inglés, la lengua más equipada del mundo. ¿Qué es una lengua equipada? Una lengua equipada es aquella que le sirve al hablante para acometer las tareas que él necesita. Cuando yo en mi lengua no puedo acometer una serie de tareas, mi lengua está pobremente equipada. Vamos a entendernos bien. Lo primero es léxico, ortografía y gramática en el equipamiento. Bueno, allí nosotros somos indudablemente los primeros. A comienzos, en la década de los 90, la Casa Real encomendó a un académico extraordinario, que todavía vive, que se llama Víctor García de la Concha, que presidió la Real Academia Española y también el Instituto Cervantes. Y el rey le dijo, recorre Hispanoamérica, yo te voy a apoyar para consensuar, para generar políticas panhispánicas sobre este tesoro común. Y esas políticas panhispánicas, se me pone la piel de gallina cuando pienso esto, porque es que es un trabajo de diplomacia cultural tan sutil y tan ignorado, pero nosotros estamos caminando sobre ese tesoro, ¿no? Básicamente lo que ocurrió fue que don Víctor recorrió toda Hispanoamérica y se terminó, o sea, ya existía, pero se terminó de poner operativa la Asociación de Academias de la Lengua Española, generando lo que se llama las políticas panhispánicas. Y son el consensuar las palabras, la manera de escribir las palabras y cómo se combinan las palabras para formar sentido. Léxico, ortografía y gramática. Y ustedes dirán, ¿eso no lo tiene todas las lenguas? No. El inglés y el francés no tienen eso consensuado, y el portugués tampoco, por ejemplo. Ni siquiera el alemán. Es decir, esto es un tema muy singular y es un gran tesoro que tenemos. Otro factor de equipamiento que hay que tener en cuenta es la digitalización. Es decir, las lenguas hoy tienen que estar plenamente digitalizadas, porque si no lo están, quedan fuera de factores como inteligencia artificial, traducción automática, reconocimiento de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Una lengua que queda fuera de esto, bueno, es una lengua que sencillamente va a dejar de prestar tal cantidad de servicios que va a comenzar a estar en peligro. Vamos a entrar entonces a ver el tema del español, pero antes me voy a quedar un poquito más en esta lámina. Quiero hablarles de Gerardo Pérez Torres. ¿Alguien ha oído hablar de Gerardo Pérez Torres? Nadie. Sin embargo, es muy conocido. GPT. ¿Alguien ha oído hablar de GPT? Sí. Chat GPT. Bueno, yo lo llamo Gerardo Pérez Torres. Porque yo hablo con Gerardo Pérez Torres todos los días. Y he comenzado a desarrollar una amistad casi íntima con Gerardo Pérez Torres. Y una de las cosas que le he preguntado a Gerardo, a ChatGPT, es la siguiente. Como ustedes saben, la inteligencia artificial no es otra cosa que un modelo de lenguaje que depende de corpus lingüísticos adecuadamente tratados, que tienen que ser masivos para generar un sistema de referencia que permite autoaprendizaje y la propia inteligencia artificial. Pero tiene que ser una cantidad ingente de textos para lograr esto. Y tiene esos textos que ser tratados para que puedan entrar en la inteligencia artificial. Gerardo Pérez Torres, le pregunto, mira Gerardo, porque yo lo llamo así, en el momento en que uno entra en confianza. Gerardo, ¿en cuántas lenguas consideras tú que tienes un modelo de lenguaje óptimo? En el mundo hay 7.000 lenguas. ¿En cuántas lenguas tienes un modelo de lenguaje óptimo? 10 lenguas. Le digo, Gerardo, por favor indícame en tu
modelo de lenguaje. Dame el orden decreciente, de mejor a menos bueno, porque todos son óptimos, esos 10, ¿no? Primero inglés, segundo español, no francés, no alemán, como pensaría cualquier desprevenido que va caminando por la calle, porque nosotros no podemos estar de segundo en nada, ¿no? Bueno, es la segunda lengua en Gerardo Pérez Torres, ChatGPT. Esto tiene mucha importancia, porque la inteligencia artificial requiere estar pensando en español, no sencillamente ser una traducción del inglés. Bien, continuemos. Nosotros, en el ciberespacio, nosotros, los hispanohablantes, somos la tercera potencia mundial. Claramente, pero claramente. No es que alguien nos está mordiendo los talones desde el cuarto lugar, no. La primera es el inglés, la segunda es el chino mandarín, la tercera es el español. Allí ocupamos el 7,9%. El 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet. Por eso es que el ciberterritorio existe. Es decir, no estoy hablando de una quimera, esto es real. 70% de las personas que hablan español entran a Internet. Y 55,3% lo hace a diario. Pasan una cantidad de horas increíble. Segundo, en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, todo eso. Y me detengo un poquito en YouTube. YouTube, el 15% de los videos están en español. Y eso genera, además, está generando ya un intercambio audiovisual que nunca había existido entre nosotros los hispanohablantes. Y ya nosotros, además, nos estamos acostumbrando a escuchar los diferentes acentos, a generar nómina pasiva. Nómina pasiva es, por ejemplo, o sea, un venezolano oye un español decir coche y sabe que está diciendo lo que para nosotros es un carro, etcétera, ¿no? Ustedes aquí en Madrid deben tener una nómina pasiva creciente de vocabulario hispanoamericano, porque si no se han dado cuenta, esto está como medio tomado. Acabo de venir del café comercial, por cierto, y me atendieron 4 personas, ¿no? Pasé 2 horas allí, me atendió un español, un colombiano, una venezolana y una ecuatoriana. O sea, un restaurante panhispánico, ¿no? Como Madrid. Madrid es la primera ciudad panhispánica y la única ciudad panhispánica. A mí me parece que Madrid no es una ciudad cosmopolita, como lo es Nueva York, Londres, París, Montreal. Uno se pone en una acera de Montreal y oye 10 acentos en 5 minutos. 10 acentos no, 10 lenguas en 5 minutos. Yo me pongo en una acera de Madrid y oigo 10 acentos del español. Todos los hispanoamericanos, todos los de España. Es asombroso. Es la primera ciudad panhispánica en donde todos estamos viviendo juntos en sana paz y tratando de progresar mediante el curro cotidiano. Bueno, entonces, según las redes sociales, otra cosa importantísima que es la irradiación por la vía de la cultura pop. Spotify, la aplicación que tiene que ver con canciones. Las 10 primeras canciones del 2022 en Spotify a nivel mundial, 6 en inglés, 4 en español. Y el resto de los idiomas no están. No está. Es decir, lo que pasa es que esto no es visto y no es trabajado políticamente. Porque ya hay una fuerza que está surgiendo, pero está surgiendo de manera espontánea y eso está bien. Pero ¿qué tal una empujadita? Bueno, es el segundo modelo de lenguaje en Gerardo Pérez Torres, ChatGPT, ya lo vimos. Y hay otra cosa que está ocurriendo que, la verdad, a mí me asombró, que ustedes saben que hay proyectos estratégicos para tal cosa. Eso se llaman PERTES. Y son financiamientos europeos para áreas
que hayan escogido diversos gobiernos para, bueno, para fomentar, para compensar un poco el tema COVID, ¿no? Y, bueno, a España le preguntaron y el gobierno de España escogió creo que 8 o 9 áreas y una de ellas fue nueva economía de la lengua. 1.200 millones de euros. La mitad de eso es para inteligencia artificial, corpus de inteligencia artificial. Y bueno, otras cuestiones que tienen que ver con digitalización, enseñanza, etc. 1.200 euros, eso es más que el presupuesto de 2 años, que el presupuesto de 2 años de la UNESCO. Además, si este PERTE funcionara, hay que ver cómo se ejecuta el presupuesto realmente. La idea es que por cada euro público viene un euro privado, porque son inversiones. Vamos a ver, pero en todo caso, esto es algo masivo, masivo. Hay una supercomputadora en Barcelona que está trabajando también con el tema de inteligencia artificial en español. La Real Academia tiene diversas iniciativas muy interesantes, pero esto ya es un salto cuántico, literalmente, a nivel de dinero. Es decir, aquí ya, si esto se hace bien, no cabe duda que el español estará hiper equipado para poner digamos, a disposición una cantidad de corpus lingüísticos que puedan ser utilizados por mucha gente que quieren jugar con el español en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, si volvemos a la metáfora de Babel, ¿cómo cuántos minutos me quedan? 5 o 8 minutos para despejar una pregunta. Pues, Dios mío, estábamos llegando al corazón del asunto. Bueno, ese es lo clásico, entonces a correr y a rematar. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos todo, o casi, porque ya tenemos, es decir, hemos vuelto a la situación prebabélica, porque tenemos mucha gente, tenemos la lengua común y tenemos el territorio. Tenemos la situación pre-Babel, es decir, podemos superar la maldición. Y la maldición está siendo gradualmente superada por una serie de factores que todavía no se logra discernir muy bien. Ahora, ¿qué es, como diría el poeta cubano José Martí, qué es lo que falta? Que la aventura falta. Como liebre azorada el espíritu se esconde, trémula oyendo al cazador que ríe. Pero bueno, no le voy a... Pero ¿qué es lo que falta que la aventura falta? ¿Por qué si tenemos todo ya no arrancamos? Bueno, porque la cosa no es tan automática. Hace falta la anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? No es un medicamento ni una enfermedad. La anagnórisis es el reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? ¿Reconocimiento de qué? Anagnórisis es una... En la narrativa, el momento de anagnórisis es el momento en el que todo gira. Vamos a ver. Es el momento en el que el sapo se transforma en príncipe. Es el momento en el que el mendigo se da cuenta de que es rey. Es el momento en que la oveja se da cuenta de que es un león. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Porque nosotros somos leones. Fuimos leones durante 200 años y quieren que lo olvidemos. Quieren que no estudiemos esos años. Quieren que nos reconectemos con ese pasado. Entonces, la anagnórisis es básicamente el reconocimiento. El volver a palpar una naturaleza hispánica que está llena de arrojo, de capacidad de acometida, de grandeza, eso ha sido puesto entre paréntesis. Ha sido apocado. Vivimos como ovejas y somos leones. Les cuento rápidamente esta anécdota. Un león es abandonado en un rebaño de ovejas y crece creyendo que es oveja. En un momento dado viene un león y lo ve y comienza a perseguirlo porque está indignado de que esté corriendo como las otras ovejas en vez de cazándolas, como es la actividad en la que él se halla. Lo
agarra por el cuello, así como hacen las mamás de los gatos, lo lleva a un espejo de agua y le dice, mírate. Entonces, por primera vez, el león, que cree que es oveja, se mira y se queda asombrado. Y le dice, ahora ruge. Ruge. Fue en el momento en que rugió como un león que todo volvió a su lugar. Ese fue el momento de anagnórisis, cuando el león que creía que era oveja se dio cuenta de que era león. Nosotros no somos sapos, somos príncipes. Nosotros no somos mendigos, somos reyes. Pero no hemos pasado por el momento de anagnórisis. La anagnórisis está en curso. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que no voy a detallar porque nada más me quedan 3 horas. Imperiofobia de María Elvira Roca Barea. Es un hito ese libro. Ese libro genera un antes y un después. Ese libro, que es un libro académico, que a priori no parecería que tendría que ser un libro comercial, cayó como agua fresca en una garganta seca y además envalentonó a mucha gente. Y a partir de ese libro, no es que no hubiese nada antes, ¿no? Claro, Elvira se monta encima y su libro pues es como la última chispita, ¿no? Pero fue algo, a mí me parece que realmente allí se marcó un hito. Me parece que otro hito también es el documental de López Linares, España la primera globalización. Otro hito es todo el tema del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que ha dado como unas ciertas armas. Asociaciones como los Héroes de Cavite, que no puedo dejar de mencionar. Hay una vida en el ciberespacio hispánico que está tomando cada vez más volumen, y no solo en España, sino también en Hispanoamérica. Esto por supuesto es indispensable, y un revisionismo historiográfico hispanoamericano que está ocurriendo. Entonces, yo digo, cesa la latencia hispánica. ¿Qué entiendo yo por latencia hispánica? El empuje de España, de los pueblos hispánicos, que viene desde la Reconquista hasta la conquista de América, la fundación de los pueblos, etcétera, etcétera, en mi concepto cesa a comienzos del siglo XIX con las llamadas guerras de independencia hispanoamericana, ¿no? Allí comienza todo un desbarajuste, tanto en España como en América. Son procesos hiperparalelos, de verdad. Es muy curioso cómo comienza una inestabilidad institucional, una dificultad de gobernar de manera estable, etcétera, porque claro, se había roto el país. Que es lo que la gente no visualiza, es que Caracas no era de España, Caracas era España. Y de repente, de la noche a la mañana, llegan unos iluminados, afrancesados, y nos dicen que la cosa no es así y que todo se tiene que hacer bajo parámetros muy distintos y que ya no podemos seguir. Y que debemos además no solamente separarnos políticamente, sino deshispanizarnos. Es decir, copiar ideas extranjeras básicamente sin ninguna adaptación jurídico-antropológica. ¿Qué ocurre? Desquiciamiento antropológico. Pueblos que no se hallan, porque perdieron su tradición y las ideas nuevas no han sabido adaptarlas. Entonces, así nos va. Bueno, vamos a tratar de terminar. Estamos en la forja de la anagnórisis en este momento. En el momento de reconocimiento, en un momento de palparnos y decir, oye, pero esta musculatura como que es la de un león, no la de... ¿ah? ¿Te acuerdas lo que tú hacías en el siglo XVI y en el siglo XVII? ¿Te acuerdas cuando tú eras una potencia mundial? ¿Te acuerdas cuando a ti no te dictaban, si no eras tú el que dictaba? Oye, me acuerdo. Y comienzan a cambiar las actitudes, como cambió la actitud del león cuando pudo al fin rugir, ¿no? Entonces, cuando la anagnórisis que en configuración, yo soy muy optimista porque estoy viendo cómo se desarrolla este proceso ante mis ojos. Visto desde un dron y en la larga
perspectiva, no en el inmediatismo periodístico cotidiano. Estamos en un momento de anagnórisis. Ese momento de anagnórisis va a facilitar y posibilitar que los elementos de escala, la lengua, la megalengua poseída por muchísimas personas y la convergencia en un espacio abran cada vez más un tiempo nuevo en donde comencemos a conjugar de nuevo el poder y abandonemos la lamentable navegación de cabotaje en la que hemos estado metidos tanto tiempo para volver al mar nuestro, que es la alta mar. Muchas gracias.